Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las historias detrás de las personalidades que tanto admiramos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo, una mujer cuya sonrisa ilumina la pantalla y cuya presencia es magnética. Hablo, por supuesto, de la talentosa y enigmática Demet Özdemir. Pero no vamos a quedarnos en la superficie, no señor. Hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a intentar descifrar ese halo de misterio que rodea a Demet, ese gran silencio del que tanto se habla. ¿Qué oculta realmente esta carismática actriz detrás de sus éxitos, de sus papeles memorables y de esa aura de tranquilidad que parece irradiar? ¿Hay algo más allá de las cámaras, de los focos y de la fama? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy, y vamos a intentar responderla juntos. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y se preparen para una conversación intrigante y reveladora. Comencemos. Demet Özdemir, para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, es una actriz turca que ha alcanzado un reconocimiento internacional impresionante en los últimos años. Desde sus inicios ha demostrado un talento innato para la actuación, una capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje que interpreta y una conexión especial con el público que la ha catapultado al estrellato. Hemos visto su evolución en series como Erkencikus, donde su papel de Sanem Aydin se convirtió en un fenómeno mundial, robándose el corazón de millones de espectadores con su dulzura, su rebeldía y su espíritu libre. Y luego su paso a producciones más maduras y complejas, como Doğduğun Kaderindir, donde exploró las profundidades del drama y la resiliencia humana, demostrando una vez más su versatilidad y su compromiso con cada historia. Pero detrás de estas interpretaciones brillantes, detrás de esa figura pública que vemos en alfombras rojas y en entrevistas, se percibe una cierta contención. Es como si Demet, a pesar de su éxito arrollador, mantuviera un espacio privado muy bien guardado. Hablamos de ese gran silencio, no como algo negativo, sino como una característica intrigante que nos hace querer saber más. ¿Es timidez? ¿Es prudencia? ¿Es simplemente una forma de mantener un equilibrio sano entre su vida profesional y personal? Una de las primeras cosas que llama la atención al observar su trayectoria es la forma en que ha manejado su vida personal. Si bien es cierto que como figura pública, algunos aspectos de su vida son de interés general, Demet ha logrado, en gran medida, mantener un perímetro de privacidad. No solemos ver un aluvión de exclusivas sobre sus relaciones, ni detalles escandalosos que alimenten el chisme. En lugar de eso, cuando comparte aspectos de su vida privada, lo hace de una manera selectiva, a menudo a través de sus redes sociales, pero siempre con un cierto control, eligiendo qué mostrar y qué mantener reservado. Por ejemplo, sus relaciones amorosas han sido objeto de mucha especulación, como es natural, pero ella ha abordado estos temas con una diplomacia admirable. Cuando ha habido noviazgos, los ha compartido con naturalidad, pero sin caer en la exposición excesiva que a veces vemos en otras celebridades. Y cuando las relaciones terminan, también lo hace con una discreción que muchos agradecen. Esto no significa que sea hermética, al contrario, sus seguidores aprecian la autenticidad con la que se muestra en ciertos momentos, pero esa habilidad para mantener un equilibrio entre la exposición y la privacidad es algo que sin duda contribuye a su misterio. Otro aspecto que se relaciona con este gran silencio es su enfoque en su carrera. Demet es conocida por ser una profesional dedicada y apasionada. Cuando está trabajando en un proyecto, se entrega por completo. Las entrevistas sobre sus series suelen ser profundas, donde habla con detalle sobre el personaje, los desafíos de la actuación, el trabajo con el equipo, pero rara vez se desvía hacia temas personales de manera exuberante. Su enfoque está en el arte, en contar historias, en conectar con el público a través de su talento. Consideremos las entrevistas que ha dado a lo largo de los años. Si bien es muy accesible y tiene una comunicación fluida, hay una cierta elegancia en cómo responde a las preguntas más personales. No esquiva la respuesta, pero tampoco se explaya en detalles íntimos que podrían ser explotados. Es como si tuviera un filtro interno muy bien calibrado, que le permite compartir lo necesario para conectar con su audiencia sin renunciar a su espacio vital. Esto, lejos de ser negativo, genera una admiración aún mayor, porque demuestra una madurez y una autoconciencia notables en un mundo que a menudo premia la sobreexposición. Piensen en sus redes sociales. Son una ventana a su vida, sin duda. Vemo.
Ese fragmentos de su día a día, momentos de ocio, viajes, actividades. Pero incluso en estas plataformas, hay una curación cuidadosa. No es una avalancha de imágenes sin filtro. Hay un estilo, una estética que refleja su personalidad, pero también una selección de lo que quiere compartir. Vemos su amor por los animales, su gusto por la moda, sus momentos de relax, pero los detalles más íntimos de su círculo cercano o de sus pensamientos más profundos a menudo permanecen en ese espacio privado que protege. Este gran silencio también podría estar ligado a su crecimiento personal y profesional. Demet ha pasado por diferentes etapas en su carrera y en su vida. Ha aprendido, ha madurado, y es natural que su forma de gestionar su imagen pública evolucione con ella. En los inicios, quizás se sentía más presionada a mostrarse de cierta manera. Pero con el tiempo, al consolidar su carrera y ganar confianza en sí misma, ha podido permitirse ser más selectiva, más auténtica en sus propias condiciones. Además, no olvidemos la industria del entretenimiento. Es un mundo donde la imagen lo es todo, pero también donde la privacidad es un bien muy preciado. Mantener un cierto misterio puede ser una estrategia inteligente para preservar la propia salud mental y para asegurar que la atención se centre en el trabajo, no en las anécdotas personales. Demet parece haber dominado este arte a la perfección. Ahora, ¿qué podría estar oculto en este silencio? Podríamos especular, claro está, pero lo más probable es que no haya nada extraordinario, nada escandaloso. Quizás simplemente hay una persona que valora su tranquilidad, que entiende la importancia de tener un refugio privado en medio de la vorágine de la fama. Podría ser una persona que prefiere vivir sus experiencias al máximo, en el presente, sin la necesidad de documentarlas o compartirlas hasta el último detalle. Podría tratarse de una profunda conexión con su familia y amigos más cercanos, un espacio seguro donde puede ser ella misma sin las miradas del público. Muchas celebridades hablan de la importancia de tener un círculo de confianza, y es muy probable que Demet sea una de ellas. Ese gran silencio podría ser, en realidad, la muralla protectora de su vida íntima, de esos lazos que nutren su espíritu y le dan fuerza. También es posible que sea un reflejo de su propia personalidad. Algunas personas son naturalmente más reservadas, más introspectivas. Y cuando esa persona es una actriz exitosa, esa reserva puede ser interpretada por el público como misterio. Pero en realidad podría ser simplemente su forma de ser, su manera de procesar el mundo y de relacionarse con él. Pensemos en las entrevistas donde se le ha preguntado sobre sus motivaciones, sobre sus sueños. Sus respuestas suelen ser sinceras y reflexivas, pero sin caer en una autocomplacencia o en una exhibición de vulnerabilidad extrema. Hay una fortaleza subyacente, una seguridad en sí misma que le permite hablar de sus aspiraciones de una manera clara y concisa. Otro punto a considerar es la presión mediática. En muchas culturas, y Turquía no es la excepción, la vida de las celebridades es analizada al milímetro. El gran silencio de Demet podría ser una forma de resistir esa presión, de no dar material innecesario a quienes buscan sensacionalismo. Es una forma de control sobre su propia narrativa, una manera de dirigir la atención hacia su talento y su trabajo, que es, al fin y al cabo, lo que la ha llevado a la cima. Quizás este misterio que rodea a Demet es precisamente lo que la hace tan fascinante. En un mundo donde todo parece estar expuesto, donde las redes sociales nos invitan a compartir cada aspecto de nuestra vida, la habilidad de una persona para mantener una parte de sí misma reservada es, paradójicamente, algo que despierta nuestra curiosidad y admiración. No buscamos cotilleo, sino que nos intriga esa fortaleza interior, esa capacidad de decir, esto es mío y no lo comparto. Su evolución como actriz también es digna de mención. Hemos pasado de roles más ligeros y románticos a personajes con mayor profundidad psicológica y dramas intensos. Esta madurez en su carrera se refleja probablemente en su madurez personal y en su forma de gestionar su imagen. Ya no necesita demostrar nada. Su talento habla por sí solo. Y su gran silencio se convierte en un signo de confianza en su propio camino. En resumen, el gran silencio de Demet Özdemir no parece ser conde un secreto oscuro o una verdad oculta. Más bien, parece ser una manifestación de su carácter, de su profesionalismo, de su habilidad para mantener un equilibrio saludable entre su vida pública y privada, y de su deseo de proteger su espacio personal en el ojo del huracán mediático. Es una elección consciente, una estrategia para enfocarse en lo que realmente importa, su arte, su carrera y su bienestar.
Y sinceramente creo que esa es una cualidad que todos deberíamos admirar y quizás intentar emular en nuestras propias vidas. Hemos explorado las diferentes facetas que podrían explicar ese aura de misterio que rodea a Demet Özdemir, desde su manejo de la vida personal hasta su enfoque profesional, pasando por su uso de las redes sociales y la presión mediática. Hemos concluido que este gran silencio es, en gran medida, un reflejo de su fortaleza, su madurez y su control sobre su propia narrativa. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les transmite a ustedes el gran silencio de Demet Özdemir? ¿Creen que es una estrategia consciente o simplemente parte de su personalidad? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus ideas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante y les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente si son fanáticos de Demet Özdemir o si les interesa el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer desentrañar un poco más sobre la enigmática Demet Özdemir con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.